Bien, y vamos a darle el pase en su momento, ¿no? El momento Maislin a Lautaro, porque hoy trae un informe que no es para nada gracioso, al contrario, es la contracumbre de discapacidad. Así es, Agustina, ¿cómo va? Muy buenas tardes para todos. Estuvimos hoy en la contracumbre de discapacidad que se desarrolló frente al predio de Tecnópolis. Ahí en Tecnópolis se está desarrollando la cumbre global de discapacidad y los manifestantes, personas con discapacidad, se quejaban, entre otras cosas, de que se han gastado 65.250.000 pesos, una cifra que representa a 3.500 sillas de rueda. Estuvimos ahí con nuestro camarógrafo Diego Crespo y esto nos decían los manifestantes. Contracumbre en Tecnópolis en respuesta a la cumbre global por discapacidad. Organizaciones de trabajadores, personas con discapacidad y familiares denuncian que el gobierno gastó más de 65 millones de pesos en el evento sin contemplar el ajuste en pensiones. Vinimos hasta aquí para hablar con manifestantes que padecieron el ajuste del gobierno. ¿Cómo toma que se haya gastado más de 65 millones de pesos en esta cumbre global, teniendo en cuenta el ajuste que hay en pensiones por discapacidad? Bueno, los gobiernos neoliberales tienen negocios, no tienen propuestas. Su propuesta vinieron a hacer un negocio y nosotros hemos sido víctimas de ese negocio. Un comercio, vinieron a comercializar la discapacidad, vinieron a vender sillas de ruedas y a no mostrar la verdad. Es un negocio de lo que son los que hacen las muletas, las prótesis a nivel internacional, pudiendo tener técnicos argentinos acá en el INTI, técnicos argentinos que realizan todo ese trabajo que se realiza en el exterior, a promocionar lo que viene de afuera. Vinieron a hacer negocio y eso es lo que están haciendo. Nosotros somos una variable de ajuste que lo tomaron en su momento con poca capacidad de reacción. Hoy estamos reaccionando y vamos a reaccionar lo necesario para que se cumplan nuestros derechos. Lo tomo como una estrategia de marketing político. Nosotros estamos acá para no perder más derechos conquistados. Este gobierno neoliberal ha recortado, nos ha pegado mal a las personas con discapacidad. Está publicado en el boletín oficial los 1.000 millones de dólares que todavía están en la bicicleta financiera y queremos que vengan, antes que se vaya, queremos que nos devuelvan esa plata, porque todo lo que le falta a los compañeros que escuchaste en los momentos previos, esos son la plata que se nos robó Macri. Entonces, que no nos vengan a hablar de corrupción. Gran despliegue de seguridad en esta contracumbre por discapacidad. Vemos un largo cordón de policías hacia Avenida Constituyentes y sobre el mismo predio de Tecnópolis donde se está desarrollando la cumbre global por discapacidad vemos también otro cordón de efectivos. ¿Cómo toma el gran despliegue policial que hay acá en la contracumbre? Yo tengo un hijo policía y me avergüenza que utilicen a todos estos pobres chicos para cualquier protesta en contra del ciudadano. Encima le llenan la cabeza a los pobres chicos. Nosotros venimos de Tandil, quizá nuestra... Vinieron exclusivamente de Tandil hoy acá por la contracumbre. A la contracumbre, a protestar contra este ajuste en la discapacidad. Tuve que comprarle un andador a la nena que me costó 26.000 pesos, un andador especial. No tenés una prestación, un medicamento, una ortopedia, una silla de ruedas. Entonces estoy en contra del ajuste, en contra de este gobierno neoliberal. Y mi hija tiene derecho, como todas las personas de la sociedad, a tener sus cosas. Ella este año vota, es un voto. No cuidan el voto del ciudadano. Ellos fueron elegidos por el pueblo y al pueblo lo están destruyendo. Somos su juguete. Ellos vinieron a llevarse todo. Se condonaron deudas de sus propias empresas. Blanquearon dólares y nosotros sufriendo. Es imposible vivir en esta Argentina. Ya no se puede vivir. Ya es imposible, compañeros. Debe ser un caso único en el mundo, ¿eh? Esto no debe tener parangón. Es una crueldad, una ruindad que no se puede entender. Hay países que tienen mucha cultura, mucho respeto para las personas con discapacidad. Es verdad que también son países que han estado muchas veces en guerra y que son muy cuidadosos al respecto. Aquí
las personas con discapacidad reciben escasísimos tratamientos de respeto, qué sé yo, en los ascensores para cruzar, en la movilidad, etcétera. Algo se avanzó de 30 o 40 años a esta parte, pero no tanto como en otros países. No obstante, que aquí a las personas con discapacidad, a las que necesitan, les hayan quitado cientos de miles de pensiones y después hayan mentido cuando se produjo la reacción de la gente diciendo, bueno, les vamos a devolver las pensiones. Lo dijo Stanley. No cumplieron con nada, devolvieron 5 o 6 mil y ahí se quedaron quietos. Cientos de miles de pensiones no se dan, se retiraron. Y además la persona que tiene una discapacidad y que quiere hacer un trámite, o el familiar que lleva a la persona con discapacidad para iniciar lo que tendría que ser un proceso en el cual el Estado lo proteja, lo ayude, dada la capacidad diferente que tiene con relación a otras personas, los trámites son interminables. Esto que has logrado, Lautaro, es, digamos, la demostración plena de cuánto se puede tener de maldad ya. Porque esto es, no podrán decirnos que el Fondo Monetario Internacional les dice no atiendan a los discapacitados y que es necesario obedecerle. No creo que sea posible. Cambia la historia de la Argentina, la historia económica, los reyes de la LELIC, de las LEVAC, de la fuga de capitales de 133 mil millones de dólares, los que le quitan retenciones a los que más tienen. ¿Les va a cambiar verdaderamente la historia para tomar decisiones que atañen a tantas necesidades como la que tienen? ¿Saben cuánto se lucha? Lo que es una madre, un padre que están al lado de una persona con discapacidad, lo que son los amigos que los tienen que cuidar, lo que cuesta nada más en tiempo, en entrega, en dedicación. ¿Cómo se les puede ocurrir que hay que fundamentar de la manera, pero con rayos X, a ver qué persona tiene una discapacidad o no para quitársela? Y después de quitársela, bueno, vengan a ver qué podemos hacer, a ver si están tan discapacitados como dicen. Recuerdo un discurso insólito de Lustó en el Congreso. El único discurso que le conozco a Lustó en el Congreso fue para decir cómo podía ocurrir que en la Argentina hubiese 1 millón un poco más, de pensiones para discapacitados, ignorando que son 5 millones las personas que viven en el país con discapacidad. Y dando datos muy falsos. Habló de que ni siquiera los países en guerra, no tenía la menor idea de lo que decía. Mencionó a Uruguay con datos también muy falsos, para tener razón. Y todo para poder hacer una especie de arenga a que las personas vean a alguien con una discapacidad y se preguntan, ¿le estarán dando a este también una pensión? ¿Se la estará llevando de arriba? Nos convierten en seres individualistas, crueles, que esto es lo más grave para mí de lo que llamamos neoliberalismo. Se puede discutir de política, de sus prácticas, de economía, pero generan un ser humano tan indiferente, tan individualista, tan independiente de lo que le pasa al otro. Perdón por esta digresión después de esto muy bueno que hiciste, Lautaro. Y ahora contanos un poco más de tu experiencia. Gracias, Víctor Hugo. Y los manifestantes de hoy denuncian un ajuste de 1.000 millones de dólares y también que lo que costó la contracumbre, 65 millones de pesos, equivalen a 3.500 sillas de ruedas. A mí, no sé si a ustedes también le pasó lo mismo, me llamó mucho la atención el operativo de seguridad, el gran despliegue de la policía realmente fue impactante. No voy a decir que había más policías que manifestantes, pero la verdad que había mucha policía y llamaba mucho la atención cómo aguardaban por... Ese es el dato, el vicio de la represión. Es increíble. Ya hubo algún entrevero, ¿eh? Ya le dieron algún palazo, por lo menos a familiares de discapacitados, en una de las primeras marchas. Y Víctor Hugo, por último, otra vez cuando llegamos, la policía nos sacó una foto, otra vez. Como el otro día, cuando fuimos a buscar a Stornelli, otra vez la policía quiso amedrentarnos con una captura de una foto. Con Stornelli no podía entenderlo porque estaban haciendo seguridad para un fugitivo, están preocupados con ese tema, pero aquí no tenemos derecho a ir a cubrir la información de una cumbre de discapacidad. Además son tontos, porque de verdad no lo están viendo ahora. ¿Quieren más fotos? Hace 15 minutos que estamos hablando de la maldad, de la corrupción, de todo lo que arrastra a este tremendo tema de que en la Argentina ya tenemos 7 marchas contra discapacitados y en la cumbre que se realizó hoy, verán lo mal que lo pasó la vicepresidenta de la República, porque ella es una persona con una capacidad diferente. Y lo primero que hizo
en tanto vicepresidenta, fue echar gente del Senado, de la que es presidenta. ¿Saben a quiénes echó? Primero que nadie y masivamente a las personas con discapacidad. Es increíble, inadmisible, insólito. Esto ya tendría que ser un adelanto de cuál es el carácter que le dan a su gobierno. Víctor Hugo, el último dato, Sí. C5N, el único canal que estaba cubriendo la marcha. El único canal capaz de hacerlo, porque nos interesa la realidad o no es parte de la realidad. Mirá vos, en el Día del Periodista, el único canal que estaba honrando ese día en una cumbre de discapacidad era C5N. A nadie le sorprende. Gracias, Lautaro.